Buenos días, ingeniero Israel Terán Lozano. Somos parte de la Facultad de Ingeniería, carrera de Ingeniería Marítima y vamos a explicar sobre un tema de aplicación integral. Somos el grupo 2 y está conformado por Chávez, Hidalgo, Rubén Darío, Dumani, Silva, Natael Isaac, Macías Alcibar, Kevin Alexander, Meitale Artiaga, Sebastián Alejandro y mi persona, Fran Joel López Sánchez. El tema es integrales definidas y áreas para determinar el área de una función. El objetivo general de esto es encontrar la mejor manera de resolver un problema de este tipo que puede formularse de modo que implique hallar el área de una función dada. Si es así, podemos resolver este problema con las herramientas necesarias que nos ofrecen las matemáticas. Los objetivos específicos es poder aplicar la integral en estos ejercicios y el segundo es determinar el área de las funciones dadas. Mi nombre es Fran López y yo voy a explicar sobre el marco teórico de la aplicación de la integral. El concepto de integral definida surge íntimamente ligado al de área. Riemann introduce la integral definida de una función continua en un intervalo a partir del límite de una suma de áreas de rectángulos. Por ello, una de las aplicaciones más inmediatas de la integral definida es el cálculo de área de gráficas de funciones. El cálculo de áreas sencillas, limitadas por una función, puede contribuir a ayudar a un alumno a comprender la potencia del cálculo integral y familiarizarse con aspectos prácticos del mismo. Ha de servir como introducción para otras aplicaciones de integral en los diferentes campos de la ciencia, como física, biología, ingeniería o economía. En ellas, las integrales definidas permitirá medir magnitudes a través de la medida de las áreas. Una de las aplicaciones prácticas del cálculo integral es el hecho de que las integrales definidas pueden emplearse para determinar áreas. Puede tratarse de superficies que estén acotadas por curvas, las cuales representan funciones, los ejes de coordenadas o ambos. Se estudiarán situaciones donde esas áreas tienen un significado especial en el problema que se usan. Áreas entre una función y el eje de las x. Las integrales definidas pueden servir para obtener el área situada entre la curva que representa una función y el eje de las x. Se pueden presentar diversos casos. Su tratamiento es variable y se explicará enseguida, como puede ser a es menor o igual que x y x menor o igual que b. Tenemos el caso 1, en el cual la función es mayor a 0. Cuando el valor de una función continua es positivo en el intervalo a menor o igual a que x, como x menor o igual que b, es decir, que la función de la gráfica se encuentra por arriba del eje de las x. El área que está acotada por f, el eje de las x, es igual a x igual a y x es igual a b. Determina mediante la siguiente fórmula que vemos a continuación, que es esta de aquí. Luego tenemos el siguiente caso, en donde la función de x va a ser menor a 0. Cuando el valor de una función continua de la función es negativa, el intervalo de a es menor o igual que x y x es menor o igual que b. Es decir, esta gráfica se halla por debajo del eje de las x. El área que está acotada por la función, el eje de las x es igual a x es igual a y x es igual a b, como vimos en el caso anterior. Y se determina mediante igual la misma función. Pero la integral definida evalúa el área como negativa, y esta si se encuentra debajo del eje de las x, que el área es absoluta positiva, se calculará como esta función de aquí abajo. La integral será negativa, no será positiva. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Kevin Macías Alcibar y ahorita les voy a continuar hablando acerca sobre el caso 3. Ya, el caso 3 es la función de x menor o igual a 0 y la función de x mayor o igual a 0. Cuando el valor de una función continua es f positivo en la parte del intervalo a menor o igual a x y x menor o igual a b y negativo en el resto del mismo, parte del área comprendida entre f y el eje de la x se halla arriba del eje de las x y parte debajo de él. Entonces, la integral de f de x nos dice que calculemos el área neta. En otras palabras, el área situadas por arriba del eje de las x se evalúan como positivas y las que están debajo como negativas. Se combinan algebraicamente para obtener un valor neto. La determinación de una integral no solo está limitada a un solo punto de vista, para que de esta forma los que estudian puedan entender distintos métodos de este tema. Para ello recordaremos la regla de Barrow y explicamos cómo utilizarla para calcular el área de la región que encierra las gráficas de una función y el eje de las abscisas o el área en que encierran las gráficas de dos funciones. Con ejemplos y problemas resueltos le explicaremos aquí. Entonces tenemos lo que es las reglas de Barrow. La primera es que dada la función fx se halla una primitiva de fx sin constantes. La segunda es se calcula fa y f de b.
Y la tercera es que se halla la diferencia de f de x menos f de a. Ya la interpretación geométrica de esta regla de Barrow es que se calcula el área comprendida entre el eje de la x y la función f de x en el intervalo AB, pero considerando que si el área está en la parte superior es positiva y si está en la parte inferior sería negativa. Supongamos que f es una primitiva, es decir, la integral de f de x es igual a fx. Sin embargo, la regla de Barrow establece que la integral de f de x es igual a dx igual a f de b menos f de a. Entonces el área entre una gráfica y el eje de las x. Las aplicaciones de la integral definida son variadas, siendo el cálculo de áreas una de ellas. Le vamos a explicar aquí acerca de los casos. El caso 1. Si la función f no es negativa en el intervalo AB, entonces su integral definida es el que se encierra entre su gráfica y el eje. Esta gráfica que tenemos aquí corresponde a la función de f de x igual a x al cuadrado. El área que encierra su gráfica con el eje x es el intervalo 0 y 2, que en la siguiente integral está definida, como podemos observar aquí en la parte derecha de nuestra pantalla. Que el resultado nos daría 8 sobre 3. Lo que es el caso 2 sería que si la función f no es positiva en el intervalo AB, entonces su integral definida en el área está encerrada entre su gráfica y el eje x, pero con un valor negativo. En esta gráfica su función sería f de x igual menos x al cuadrado. Por lo que vemos que la gráfica nos está graficando de una manera negativa. El área que encierra su gráfica en el eje de x del intervalo 0,2 es el valor absoluto de la integral definida, que podemos ver en la parte derecha que nos da como resultado 8 sobre 3. Y lo que sería el caso 3, aquí recordamos la propiedad de las integrales definidas para a menor o igual a b y b que es menor o igual a c. Entonces aquí tenemos las integrales f de x igual a la integral de fx de x más la integral de fx más de x. Si la función de f es negativa y positiva, la región que encierra su gráfica con el eje x está dividida en varias regiones, algunas sobre el eje y otras bajo este. Como observamos en esta gráfica, corresponde a la función de f de x igual a x al cuadrado menos 4 más 3. Aquí se tiene que calcular el área de las regiones sombreadas, en el cual se debe calcular una integral por cada región marcada. Entonces, la primera integral sería la que vemos aquí, la que nos da como resultado 4 sobre 3. Entonces, la segunda integral es la que observamos aquí en pantalla, que nos daría como resultado 2 sobre 3, pero negativo. Entonces, el área total de la región sería 2. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián Meitaler y yo les voy a hablar sobre las integrales definidas. Tenemos aquí el ejercicio que dice, si la función f es negativa y positiva, la gráfica que encierra su gráfica, la región que encierra su gráfica con el eje x está dividida en varias regiones. En este caso tenemos dos regiones, como podemos ver, son las que están pintadas en amarillo. El eje X está dividiendo regiones, listo. Algunas sobre el eje Y y otras bajo este, listo. Esta gráfica, la línea curva que está en el plano, sale a partir de esta función de aquí, f de x igual x cuadrado menos 4x más 3. ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene que calcular el área de las regiones sombreadas, las que están en amarillo, en el cual se debe calcular una integral para cada región marcada. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. En el primer espacio tenemos lo siguiente.
A este 4/3 no lo tomemos en cuenta en este momento. Tenemos la función de la gráfica y nos dan los límites 1 y 0. Vamos a evaluar. Sabemos que la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3 menos la integral de menos 4x sería 4x cuadrado sobre 2, pero en este caso simplificamos. Tendríamos así 4x cuadrado sobre 2. Pero nosotros simplificamos, se va este 2, aquí queda 2, entonces nos queda 2x cuadrado, lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces seguimos. Más integral de 3, 3x. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este 1 en todos los valores de x. Después lo que haremos es restar el 0 en todos los valores de x nuevamente. Pero lo vamos a restar como está aquí. ¿Listo? Vamos a ello. Entonces, aquí nos queda 1/3, se reemplaza 1 al cubo, que es 1 por 1, 1 por 1, 1, sería 1/3. Aquí nos queda que 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, y 2 por 1 es 1, por lo tanto queda 2. Y 3x, pues 3 por 1, 3, nos queda 3. ¿Por qué este 0 está aquí? Porque si multiplicamos todo por 0, por esto de aquí, x0, obviamente nos va a dar 0. Entonces, para evitar poner toda esta función nuevamente con valores en 0, ya sabemos que nos va a dar una cantidad, en este caso 0. Simplemente la ponemos para ahorrarnos de espacio. Entonces, la sumatoria de esto de aquí nos va a dar 4/3, que este es el 4/3 que está acá. Es el valor del primer espacio. ¿Listo? Avancemos. En el segundo espacio tenemos la misma gráfica, perdón, la misma función, esto de aquí, pero cambian los límites. Ahora es 2 y 1. Entonces, tenemos exactamente lo mismo que el anterior, x cubo sobre 3 menos 2x cuadrado más 3x. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el 2 en todas las x. Nos queda lo siguiente. Sería 2 al cubo sobre 3, 2 por 2, 4, por 2, 8. Tenemos 8/3. Tenemos acá menos x, tenemos menos 2x al cuadrado, sería menos 2 por x al cuadrado. Tenemos que 2 por 2 es 4. Esto bajaría a ser 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Y por el 2 que está acá es 8. Bien, entonces tenemos 8 aquí, ¿verdad? Tenemos 8 aquí. Esta parte es fácil. 2 por 3, 6. Tenemos el 6 acá. Listo. Ahora reemplazamos por 1. Queda exactamente igual. El 1 no se puede multiplicar por otros valores. Queda estando el mismo, queda el mismo. Por lo tanto, tenemos 1/3. Todo esto restado, obviamente. Restado. Hay que tener en cuenta que tiene que restarse. Nos queda menos 1/3 menos 2 menos 3. Entonces, la sumatoria de todos estos valores que están aquí nos dan que el valor del segundo espacio es menos 2/3. En este caso nos da negativo porque si podemos observar la gráfica número 2, esta de aquí, está bajo el eje. Eso significa que es negativo, no que el espacio es negativo. ¿Listo? Vamos a continuar a la sumatoria de los espacios.
aquí viene donde les decía que se hace esta división para que no haya confusión. No haya confusión por los signos. Hay que sumar esto de aquí. Tenemos que la suma es 2. Listo. La suma de esto es 2. Entonces el espacio que hay entre el espacio número 1 y el espacio número 2, pues es 2. Vamos a avanzar con un siguiente ejercicio. Tenemos la gráfica número 2. Se considera el área de las regiones sombreadas entre las dos funciones. Listo. Esta es un poco complicada. Lo que tenemos que hacer aquí es saber qué función está por encima de la otra. En este caso tenemos la función que es recta, que está encima de la morada. La rosada está encima de la morada. Listo. F de x igual a 2 es la recta. ¿Sí? Es la recta. Esta de aquí es 2x y la curva es x cuadrado. X al cuadrado. Listo. Aquí en este caso ya nos dan los puntos de intersección, que es 1, 0, 0, justo aquí, y 2,4, justo aquí. ¿Listo? Ok, avancemos. Siguiente diapositiva. Área de intersección. Como hicimos anteriormente, tenemos las funciones. La función de la recta y del otro gráfico, del curvo. ¿Listo? Entonces nos queda de la siguiente forma. Aquí nos dan los límites, es 2 y 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Integramos y nos queda 2x menos x cuadrado. ¿Listo? Aquí vamos a evaluar. Evaluamos aquí. Reemplazamos el valor de 2 en cada x. Nos queda 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Lo tenemos acá, muy bien. Tenemos x cubo, sería 2 al cubo sobre 3. Sabemos que 2 por 2, 4. Y por 2, 8. Entonces tenemos menos 8 al cubo. Esto de aquí nos va a dar igual a 4 tercios. Nuevamente hemos encontrado el valor del espacio que está en amarillo. Es lo que nos pedía hallar. El espacio donde intersectan, el área donde intersectan ambas rectas. Es este de aquí. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Espero les haya servido el video y pues muchas gracias por estar presentes. Continuando con nuestra exposición, vamos a desarrollar un ejercicio para poder encontrar el área utilizando la aplicación de la integral. Bueno, conociendo ya nuestras funciones, que son 6 menos x al cuadrado, y nuestra función que va a intersectar esta curva de 6 menos x al cuadrado, que va a ser 3 menos 2x, que van a intersectarse en el punto A, menos 1,5, y el punto B, que va a ser 3, menos 3. Conociendo nuestra fórmula de las ecuaciones integrales, de esta forma, que es una restra, la cual va a hallar el área acotada de las dos funciones. Procedemos a reemplazar nuestros valores de f de x y de g de x. Restamos, ordenamos y procedemos a integrarla. Sabiendo que los límites de a y b van a ser
los valores en x, menos 1 y 3, se lo ubicamos en a, menos 1 y en b, menos 3, la cual vamos a proceder a separar para poder integrar, en los cuales vamos a obtener el siguiente valor. Una vez que ya hemos integrado, sabiendo que tenemos nuestros límites en menos 1 y menos 3, reemplazamos el 3 y luego los valores en 1 y procedemos a calcular de las fórmulas con nuestras fórmulas matemáticas y a reemplazar y multiplicar, y ese resultado nos va a dar la región sombreada, que era el área que deseábamos calcular. Como tenemos aquí el área de este puente, la cual utilizamos como maqueta para poder explicar nuestro ejercicio para aplicar la integral. Muchas gracias. Buenos días, ingenieros. Soy el estudiante Chávez Hidalgo Rubén Darío y voy a hablar sobre las conclusiones de las integrales. ¿Por qué es importante aplicar la integral? Debido a la cantidad de aplicaciones que poseen las integrales en la ingeniería, esta nos resulta de gran importancia, ya que gracias a ellas podemos calcular los diferentes tipos de áreas, volúmenes y longitudes, así como también podemos resolver los diferentes tipos de problemas que se nos presentan en nuestro ámbito o campo profesional. La aplicación del cálculo de las integrales para el análisis de gráficas bidimensionales, nos resulta ser de gran importancia para su análisis financiero y económico, ya sea de algún negocio, alguna empresa, alguna nación o estado. El cálculo de las áreas por medio del cálculo integral proporciona un entendimiento más exacto, involucrando los elementos más relevantes que confirman la función generadora de la curva en la gráfica, también de sus fluctuaciones y de sus patrones dentro de su estudio. Además, las integrales son parte fundamental en el cálculo de las funciones, ya que estas nos sirven como modelos para representar de forma más precisa y posible a la realidad de cualquier fenómeno o de cualquier curvatura, lo que nos ayuda en gran medida a su entendimiento y a su predicción de su comportamiento, es decir, a por qué se da esa curva, para así tomar las medidas necesarias y que mejor se ajusten ante un problema actual o a un problema que esté por llegar. Es de esta forma que nosotros los ingenieros logramos los cálculos más complejos y difíciles de forma correcta y eficaz, para construir cualquier infraestructura y tecnología de la cual mucha será utilizada ahora en la actualidad. La importancia de aplicar la derivada en la vida real. Como ya hemos visto en las entradas anteriores, las matemáticas permiten realizar modelos teóricos que nos sirven para explicar los fenómenos de la vida real, como logramos ver en los 3 ejemplos que tengo presentados. Para esto ya debemos saber que la derivada de una función es una medida de la rapidez que cambia con el valor de dicha función según cambie su variable independiente. O mejor dicho, de otro modo, la derivada de una función nos indica el ritmo con el que dicha función varía, es decir, crece, decrece, permanece constante, cuando ésta se produce pequeños cambios en su variable independiente. Mediante las variables de funciones también logramos concretar y mediante ellas podemos conocer los diferentes tipos. Estos tipos yo encontré 4. La variación del espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo, el desgaste de un neumático en función del tiempo y el beneficio de una empresa en función del tiempo. Es de ahí que vemos cómo el uso de la derivada logra ser demasiado importante en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es importante entender el concepto de las integrales? Es importante entender el concepto de las integrales, ya que gracias a ellas podemos integrar fórmulas que nos ayudan a contribuir o ayudar al alumno a comprender las potencias de los mismos, para poder calcular y para así poder familiarizarnos con las prácticas de ellos. Esto nos va a servir de gran ayuda en su introducción para otras aplicaciones, para integrar las diferencias en los campos de algunas ciencias, ya sea como la física, la biología, la ingeniería o la economía, ya que gracias a ellas la integral definida permitirá medir grandes magnitudes y darnos de manera eficaz y exacta medir las áreas. Para esto llegamos a la conclusión que al determinar
el área sombreada de un gráfico, no solo realizamos la fórmula de algunas figuras o de alguna figura determinada, sino que también podemos realizarlo con cualquier tipo de gráficas, ya sea de un círculo, un cuadrado, un trapecio o varias figuras a la vez. Conclusión de los objetivos. En la derivada o en el ejercicio que explicó mi compañero, gracias a él, se pudo demostrar con la aplicación de la integral que sí podemos hallar el área sombreada. Y como él lo indicó en el desarrollo de este ejercicio, que sí logramos cumplir con los objetivos establecidos anteriormente. Muchísimas gracias.